Bien, entonces dijimos que la probabilidad básicamente era una manera de utilizar la información extraída para elaborar conclusiones, ¿ya? Para hacer inferencia, para decir qué pasa con una población. En nuestro rubro, o sea, en el rubro forestal, es muy importante esto porque muchas veces la mayoría de las poblaciones son inabordables, o sea, físicamente inabordables. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que hacer un inventario de los bosques de la República Argentina y tengo que medir todos los árboles, es inabordable. O sea, se considera infinito, se considera que nunca voy a terminar de hacer eso. Entonces siempre trabajo con muestreos. En muchos rubros dentro del forestal se trabaja con muestras, ¿no es cierto? Y eso es hacer inferencia. Y tengo que saber qué es lo que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago una estimación a partir de una muestra, quiero tener un grado de certidumbre de qué es lo que va a pasar en la población. No puedo no tener ninguna idea de qué es lo que va a pasar en la población. Yo no puedo decir, en mi muestra el promedio de metros cúbicos de un bosque es 350. Y en la población, no sé, en la población, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. No puedo decir eso. Yo tengo que decir, en la población hay una probabilidad de que mi media esté dentro de este rango. Esa probabilidad es esta incertidumbre, pero que la tengo que de alguna manera cuantificar en forma racional, ¿no es cierto? Entonces, vimos algunos contenidos básicos de la probabilidad para que no se generen malos entendidos, ¿no es cierto? Que es el concepto de probabilidad, algunas definiciones, que es una variable aleatoria, que es una función de distribución. Ya esto ahora empiecen a diferenciarlo, porque ayer lo vimos, que la distribución, la función de distribución aplicaba para las distribuciones, aquellas que eran de variables, disculpame, ahí está, de variables discretas. Las funciones de densidad aplicaban a los modelos continuos. ¿Y qué eran estos? Los modelos probabilísticos en que consistían. Entonces, definimos, primero que nada, la probabilidad medida esa incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento o un suceso. O sea, es decir, es una medida, es decir, que tiene una moneda al aire, ¿qué puede pasar? Entonces puede pasar que salga 0 o 1, o cara o seca, o en este caso de la moneda, es un evento que tiene dos posibilidades, nada más. Toda la probabilidad se encierra entre 0 y 1, eso es muy importante. No puede haber probabilidades más altas de 1 ni menores que 0. No hay probabilidades negativas. Esto dijimos que lo podíamos expresar al tanto por 1 o al tanto por ciento. O sea, cuando digo hay un 50% de probabilidad de que llueva, bien, es un 50% de probabilidad de que llueva. Puede ser el 0,5 o el 50%, o sea, lo puedo expresar de cualquiera de las dos formas. Entonces, decimos que un evento es uno o más resultados posibles de un experimento. Si yo tiro una moneda al aire, un evento es un resultado, o sea, es cara, y si el otro evento sería seca, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos son todos los resultados posibles de tirar una moneda al aire. Un experimento es la actividad que origina dichos eventos, o sea, en este caso sería arrojar la moneda, hacer el flip de la moneda al aire. Y el espacio muestral son todos los resultados posibles, o sea, cara y seca. O sea, ese es el espacio muestral, es decir, el universo, ¿no es cierto? En el caso de un bosque, es todo el bosque. Eso es importante también, después lo vamos a retomar. Entonces analizamos que teníamos un experimento, por ejemplo, de sacar 3 semillas en un cierto orden y registrar su estado sanitario. Entonces veíamos que podíamos tener distintas alternativas. Las alternativas eran que las semillas fuesen sanas o enfermas, y bueno, todas las combinaciones, o sea, las 3 sanas, 2 sanas, 1 enferma, en distintos órdenes, o sea, una sana, una enferma, etc. Acá están todas las
combinaciones posibles hasta terminar en 3 enfermas. Y lo que observábamos, era importante, es que esto no tenía no era equiprobable, no era una función uniforme. Decíamos que acá un evento elemental, como por ejemplo que salgan 3 sanas, no tenía la misma probabilidad que haya 2 sanas y una enferma. Esto era bastante importante. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, en un evento del subconjunto que constituye un espacio muestral. Bien, ahora, observar una sola semilla sana, eso es lo que yo defino como evento. Entonces ahí, ¿a cuáles se acota? Se acota a estos resultados en el que aparezca un solo más, o sea, este y este. Y los otros dos sean negativos. Todos los demás resultados no cotizan. Entonces veíamos que eso tenía la probabilidad de 1/8, 1/8 y 1/8. O sea, la probabilidad de que salga una sola semilla sana, conclusión, es 3/8. Y es distinto, por ejemplo, que salgan las 3 sanas, que tenían nada más que 1/8 de probabilidad. Entonces ahí veíamos cómo se va generando esta función de probabilidad, ¿no es cierto? La relación que hay entre, si yo pongo esto, lo bajaba a los números reales, permiso, voy a uy, sería, y ponía en X los valores que podía tomar la variable, y en Y, ¿sí?, la probabilidad de A o de la que sea, ¿no es cierto? Decía que tenía, para este caso, 1/8 para 0, ay, no es el último, 3/8 para 1 y para 2, y 1/8 para 3. Entonces veía cómo se generaba la función que relacionaba X e Y en función de, bueno, vamos a ver después, que esto después lo resumo con una fórmula. Entonces, me pueden hacer preguntas, si les quedó algo colgado. Yo voy a ir medio ligero porque es un repaso, pero me pueden preguntar. Bien, veíamos que podía haber distintos experimentos, ¿no es cierto? Y esos experimentos tienen distintas probabilidades, que las probabilidades de los eventos las definía yo, cuál era el evento. Por ejemplo, si se arroja un dado, yo puedo definir que la probabilidad de A sea el subconjunto 1, 3 y 5, o lo podría llamar el subconjunto de los impares, porque 2, 4 y 6 sería la alternativa, el complemento, y serían los pares. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de que si tiro un dado salga 1, 3 y 5? Y el 50%, porque son la mitad de las caras, ¿no es cierto? El dado tiene 6 caras, tiene 3 pares, 3 impares, ¿no es cierto? O sea, 0, 5. Si arrojo una moneda, tengo la probabilidad de cara o cruz. Ese sí es un modelo uniforme, ¿no es cierto? Porque los dos tienen la misma probabilidad, es como el del dado, ¿no es cierto? Son modelos uniformes porque todos los eventos tienen la misma probabilidad. 0,5 y 0,5. Si arrojo una moneda 2 veces ya cambia bastante. Cambia y mucho. Entonces, si arrojo una moneda 2 veces, tengo las posibilidades de que salga cara a cara, cara seca, seca cara y seca seca. Entonces, ahí cambia. ¿Por qué? Porque las del medio, se puede dar que salga una cara y una seca, tiene más probabilidad de que salgan 2 caras o 2 secas. Tiene el doble de probabilidad. Estos son solo ejemplos introductorios, ¿no es cierto? No es que nosotros nos vamos a dedicar a tirar dados y monedas, pero nos sirve para comprender cómo modelamos y cómo definimos. Entonces, la probabilidad
definida en su forma más clásica, es el número de resultados, ¿no? Que se realizan respecto del total posible, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si tiro una moneda, tengo la probabilidad de que salga cara, es 1 sobre 2 resultados posibles, o sea, la probabilidad del evento tiene una probabilidad sobre 2 posibles. Entonces es un medio o 0,5 o 0,5 o 50%. Eso es bastante intuitivo, bastante directo, no tiene mucho misterio, pero es una manera de definir la probabilidad. Hay otras. Por ejemplo, hay otros casos, ¿no es cierto? Si se traían cartas y demás, es decir, que salga un palo y hay 4 palos, ¿no es cierto? Es un cuarto. Si que salgan, qué sé yo, ¿cómo era el otro? Menor que 5 la carta, ¿no es cierto? ¿Cuántas cartas hay? Saco la cuenta que tienen esa condición, y cuánto es el total de cartas y vuelvo a hacer la misma cuenta, y en este caso eran, ¿qué es escrito? Ahí va. Bueno, en este caso eran, no lo puedo subir, bueno, 20 sobre 52, lo que va a ser igual a 5/13, ¿no es cierto? Bien. A ver, espérenme que... Ahí estamos, bien. Bien, entonces, teníamos otro enfoque de esto, que había cosas que sucedían que yo no tenía el dominio total del universo, de lo que sucede. Yo no sé, por ejemplo, cuántos días llovió en la historia del mundo. Es imposible saber eso. Pero puedo calcular la probabilidad de que suceda algo respecto a esa lluvia el día de mañana si tengo un periodo largo de toma de datos. Cuanto más largo, más preciso. Ese es el enfoque frecuencial, ¿no es cierto? El otro era el enfoque clásico y este es el enfoque frecuencial, porque acá no tengo el universo completo, no sé cuánto es el total, no sé cuánto es omega. Omega es inabordable, entonces digo, bueno, pero si tengo muchos datos, lo puedo arrimar bastante. Ya no tengo la certeza como cara o seca, pero sí tengo una probabilidad bastante alta si tengo 1000 años de registros. Entonces tengo una buena probabilidad de acertar en lo que suceda el día de mañana si tengo 1000 años de registro de lluvia de un determinado lugar, en los días 27 del 28 de mayo. Esto obviamente, bueno, tiende a que cuanto más alto es el número de intentos, ¿no es cierto? Acá más alto es el número de intentos, mayor es la precisión. O sea, cuanto más veces repita, más precisión tengo, y es otro enfoque. Dijimos que la definición de probabilidad bayesiana no la íbamos a encarar, implica un conocimiento de una matemática que hoy no está muy en boga y en realidad es bastante teórica, si bien es una de las definiciones más completas y más precisas desde el punto de vista matemático. Pero no vamos a entrar en análisis de teorizar sobre la probabilidad. Nosotros nos conformamos con entender qué es lo que estoy tratando de decir cuando asocio una probabilidad a un determinado evento, como decir, hago 10 parcelas y le quiero asociar una probabilidad de que el promedio esté ahí adentro. Entonces voy a tener un error asociado a una probabilidad cuando hago un inventario. Y ese error, asociado a esa probabilidad, tengo que entender qué significa el error y qué significa la probabilidad y no confundirlos. Es muy común que se confundan. El error y la probabilidad son dos cosas diferentes. Después vamos a ver lo del error más adelante. Entonces, básicamente para empezar a estructurar un poco esto de analizar lo que son las probabilidades, lo primero que hay que entender que es una variable aleatoria. O sea, una variable aleatoria no es un parámetro, ¿no es cierto? Es algo que toma distintos valores en forma aleatoria. Si yo hago, por ejemplo, parcelas de un bosque y mido el volumen de madera de cada una de las parcelas,
el volumen de madera de las parcelas es una variable aleatoria, porque en cada parcela es muy difícil que sea exactamente igual. Va a ir cambiando parcela a parcela. Entonces voy a decir, tengo varios datos. Esos datos de la muestra constituyen una variable aleatoria en la que yo defina. Puede ser la altura, puede ser el volumen, puede ser el área basal, puede ser el diámetro, puede ser montones de cosas que sean cuantificables, ¿no es cierto? Entonces, y que no sean uniformes. Si son uniformes, listo, no tengo nada, no hay una variable aleatoria porque todo igual. Dice el dicho, para muestra un botón, porque todos los botones son iguales. Ahí no hay una variable aleatoria. Si todos los botones son iguales, no tengo ningún problema. No hay ninguna probabilidad. Hay la certeza de que si saco un botón más va a ser igual al resto. Entonces dejó de ser aleatorio. Entonces, acá tiene algunas características la variable aleatoria que son importantes de analizar. Bien, la variable aleatoria tiene una medida de probabilidad asociada. Decimos la variable aleatoria la bajamos en general a los reales, la ponemos en X, ¿no es cierto? Y le decimos que tiene en Y, o sea, en Y tenemos la probabilidad. Y en X está la variable, los valores que toma la variable. Entonces, acá podemos generar la relación funcional cuando tenemos estos dos ejes, ¿no es cierto? Podemos decir, con la variable aleatoria ya tengo un muy buen elemento para asociarle una probabilidad o descubrir cuál es la probabilidad que tiene y formar este tema que me interesa, que es cuál es la relación funcional para poder modelarla, o sea, para poder buscar si hay una ecuación matemática que la exprese, si hay algún tipo de relación que sea previsible. Ese es el objeto. Entonces, las variables aleatorias podrían ser discretas o continuas. Este era el tema que habíamos visto. Y nada, dijimos que lo discreto ya lo habíamos analizado, que era una variable discreta, es una variable cuantitativa discreta, es aquella que toma valores escalonados, no puede tomar infinito o cualquier valor dentro del recorrido. Toma nada más que un valor o el siguiente. Las continuas, inversamente, pueden tomar cualquier valor, no hay un punto, y esto genera un poco desde el punto de vista de modelos, un modelo discreto en general tiene valores estructurados así, y un modelo continuo tiene más bien una curva y abajo tiene un área. Entonces son dos conceptos que hay que tener muy en cuenta cuando modelamos, porque la manera de cálculo de uno y otro son muy diferentes. Uno vamos a calcular puntualmente la función de cuantía, quiere decir, que es esta relación, cómo puedo cuantificar estos valores, y en el otro vamos a calcular un valor de densidad, se llama, densidad, es decir, cuál es la densidad de esta función, es aquella área que se encuentra debajo de aquella función entre los valores que yo le ponga, o pretenda saber. Entonces, volviendo al experimento de las 3 semillas, en un cierto orden y registrar su estado sanitario, cada semilla podía estar sana o enferma, había 8 resultados posibles. Los 8 resultados están explayados ahí abajo, ¿no es cierto? Y veíamos que tenían sus probabilidades asociadas. Individualmente, cada evento tiene una probabilidad de 1/8, pero hay eventos que se pueden repetir. Por ejemplo, esto que decíamos, 3 semillas sanas tiene 1/8, pero yo digo 2 semillas sanas tiene 3/8, o sea, tiene una probabilidad distinta. Entonces, veíamos que haciendo la función de densidad tenía, si la sumo todas, llego a 1, porque en I, acuérdense que va la probabilidad, ¿no es cierto? Y la probabilidad es de 0 a 1. Entonces, si la sumo toda, o sea, hago la función de distribución acumulada, llego a los 8/8. Veíamos que podía sacar el promedio de esa relación y la definíamos como la esperanza, también se la llama mu, ¿no es cierto? Pero que es el promedio de la función y como ayer bien dijeron, si yo sacaba el promedio de esto sabía que estaba en 1,5 intuitivamente.
lo puedo hacer matemáticamente aplicando la ecuación del promedio para distribuciones discretas agrupadas, ¿no es cierto? Que es f de xi por fi, ¿no es cierto? O sea, multiplicando el valor central por el número de datos que hay en cada categoría. Y eso, hago la sumatoria y obtengo el valor medio. Guarda que ahí no se divide. Bien. La varianza también tenía su ecuación, que es muy similar a la... no, es la misma que para datos agrupados. Como calculó la varianza de datos agrupados y calculó la varianza de esta variable, que es una variable aleatoria. Estamos hablando que todo esto es teoría, porque yo no hice el experimento, no saqué. Si saco una semilla al azar, no sé qué puede pasar, pero sí sé cuál es la teoría. O sea, en teoría, ¿qué puedo esperar que suceda? De eso se trata la probabilidad. Es decir, a ver, acá, si saco al azar, si yo les decía, pongan plata, ¿a cuál le ponen plata? ¿3 semillas sanas o a 2 sanas y una enferma? Entonces ahí veían que tenía más probabilidad 2 sanas y una enferma que 3 sanas. Yo si tengo que apostar, voy a apostar que tiene más probabilidad de ocurrencia. Esa es un poco la idea de lo que estoy buscando con todo esto, ¿no? Bien, veíamos que las variables aleatorias continuas, ¿no es cierto?, no tienen este cálculo puntual de qué sucede en cada una de las categorías, sino que una línea es una sucesión infinita de puntos, por lo tanto no hay un valor puntual. Si yo quiero saber acá el valor puntual, no lo tengo. Lo que podía obtener era esta área. Al obtener esta área, yo tengo la probabilidad de un sector de lo que suceda. Eso se calcula mediante una integral, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo la integral? Bueno, tengo que conocer cuál es la función que la define, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, saber cuál es la función que la define para poder hacer cálculos debajo de esa función, o sea, cuál es el área debajo de esa función. Si quería saber un sector de esa función, y bueno, acuérdense siempre esto que era muy importante saber que las integrales van de acá para acá, ¿no es cierto? De menos infinito a más infinito. O sea, yo calculo la integral de x2 y le resto la integral de x1 y obtengo la probabilidad debajo de esa área entre esos dos puntos de la función. Esto es importante para el manejo de tablas. O sea, porque las tablas después habíamos visto que estaban relacionadas con esto, ¿no es cierto? O sea, cuando yo quiero hacer esto que acabo de explicar, está acá hecho en una forma, digamos, algebraica, es decir, cómo hago el cálculo del área esa. Claro que tengo que conocer la función, obviamente, ¿no? La función muchas veces no se conoce, y ahí vemos y entramos en el tema de las tablas. Este es otro concepto importante. Las medidas de resumen de una distribución, por ejemplo, en este caso, es probable que tengan, ¿qué cosa? En X tienen medias diferentes. Sin embargo, si yo mido la dispersión, probablemente sigma 1 sea igual a sigma 2. O sea, en este caso, ¿qué quiere decir esto? Tengo dos distribuciones que tienen distinta posición e igual dispersión. Y esto es importante, vamos a ver por qué después más adelante. Es muy importante comprenderlo. Podemos tener la situación inversa, que tengan mu sub 1, o sea, igual a mu sub 2, y tengan distinta dispersión, ¿no es cierto? Estas dos cuestiones me definían después la normal. Es muy importante entender esto porque lo vamos a utilizar para tabular estas probabilidades que me cuesta porque no puedo calcularlas en forma analítica a través de la integral, ¿no es cierto? Entonces es importante entender ese concepto. Análogamente a la distribución discreta, también acá tenemos una esperanza y una varianza, ¿no? Y son integrales de la misma, es una manera de hacer el cálculo, ¿no? Esto es importante porque esto es lo que me define, la esperanza y la varianza, lo que me define, por ejemplo, ciertas distribuciones como la normal. Entonces,
son medidas de resumen, y también puedo tener un coeficiente de variación que me asocia el coeficiente de variación. Si yo digo que esta es la media y este es el desvío, me está asociando, me dice esto es menos variable que esto, porque esto tiene mucho mayor desvío que esto y que esto, ¿tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El coeficiente de variación, si es un bien, es un cociente, me está diciendo cuál de las distribuciones es más variable que la otra, cuál se, por así decir, cuál se concentra más y cuál se desparrama más, de las dos distribuciones. O sea, ese estadístico es el coeficiente de variación, y también es muy importante porque me da una idea adimensional de cuánto se distribuye, independientemente de la escala en la que esté tomada la variable, cuánto se distribuye respecto de su propio promedio. Bien. Uy, dejé todo grabado, tenía que haberlo limpiado. Buena suerte. Bueno, preguntas hasta acá del repaso de ayer. ¿Sigo un poquito más y hacemos un recreito? Así hoy voy a tratar de hacer 2 recreos hoy, más cortos, pero hacer un par. Así no saturan tanto. Bueno. ¿Ok? Bien, entonces continúo un poquito más y hacemos un recreo y arrancamos de donde dejamos ayer. Es muy poquito y ya. Bien, entonces, todo esto en realidad apunta a una sola cuestión, que es decir, si yo lo puedo modelar, lo puedo calcular. Si lo puedo calcular, lo puedo predecir. Entonces, yo lo que busco es modelar. Al modelar era buscar alguna expresión matemática que me relacione X e Y me diga cómo se distribuye un experimento. Si yo puedo hacer eso, digo, listo, tengo medio problema solucionado. Puedo asociarle una probabilidad, la puedo calcular y puedo decir qué es probable que pase. Entonces, ¿cuál es la función que mejor describe a la variable aleatoria en estudio? Ese es el tema, ¿no? La selección de la función a partir de la distribución empírica, decir, ¿cuál es esa expresión? Uy, me pasé de largo. Entonces veíamos que podía tener distintas distribuciones, ¿no es cierto? Podía tener distribuciones en forma de campana, distribuciones en forma de logaritmo, exponencial negativas, antilogarítmicas, bueno, esto podría ser un cociente de 2 cuadrados, por ejemplo, es una función común que describe esta relación. Esto es una uniforme. Entonces veía que había distintas funciones en función de lo que se esté tratando, ¿no es cierto? Es decir, de la característica de esa población, que se distribuye de una manera en función de eso. Entonces, uno busca modelos que expresen eso. Nosotros vamos a ver de las discretas, vamos a ver binomial y de Poisson. Y de las continuas vamos a ver por ahora normal y Stubbe. ¿Sí? Hay más, sí, hay miles, millones, diría, de distribuciones. Estos son modelos muy usados y muy comunes en biología. Y a nosotros, como trabajamos con cuestiones biológicas, nos importa y nos interesa mucho. Sí es importante siempre, bueno, no pifiarle, ¿no es cierto? No usar un modelo y que sea otro. Porque ahí las conclusiones que voy a obtener van a ser bastante erradas. Entonces, veis, la distribución normal aplica a montones de cuestiones biológicas, pero cantidades, ¿no es cierto? O sea, cómo se distribuye un bosque, si yo agarro las muestras, y las muestras de un bosque se distribuyen normal. No importa cómo se distribuye el bosque, lo que importa es cómo se distribuyen las muestras. Y las muestras, en general, si son aleatorias, después lo vamos a ver en un teorema esto, en general se distribuyen normal. Entonces, si yo sé que es una distribución normal, tengo que conocer ciertas pautas de esa distribución normal, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene? Tiene campana de Gauss, la forma es una
forma gaussiana, se dice, que es simétrica, con una forma de campanita. Y esto es re importante. Se usa para estudiar la distribución de una variable, pero tomar cualquier valor integral. A ver, espérate acá. ¿Qué pasó? ¿Me pasé uno o no? Bien, o sea, en montones de cuestiones acá dice, a ver, esperen que tengo un pedido, ahí está. En montones de cuestiones, acá dice humanas, peso, altura, coeficiente intelectual, procesos físicos, dimensiones y rendimiento. En montones de cuestiones de muestreo forestal, la mayor parte de las variables tienen una distribución normal. Y si no la tienen, se la inventamos. Después vamos a ver cómo hacemos eso. Pero si no la tienen, muchas veces le hacemos transformaciones para que la tengan. Pero es importante interpretar esto. No puedo aplicar la probabilidad de un modelo que es asimétrico con la tabla normal, porque las conclusiones que saque van a ser totalmente erróneas. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, como ejemplo decíamos, a ver, ¿en dónde aplica? Bueno, este ejemplo no me gusta. Bueno, hasta por este me gusta más. Se desea evaluar si se ralea un monte por lo alto, es decir, si se sacan los árboles más grandes, para aumentar la productividad de los árboles remanentes y uniformarla. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se afecte una proporción estipulada? Supónganse un 20%, yo quiero ralear, si se cortan los árboles a partir de una determinada altura. Es decir, ¿qué altura me deja el 20% de los árboles por encima o el 80% de los árboles por debajo? Entonces ahí viene, si yo hago un muestreo de árboles voy a obtener una distribución normal con una media X, supóngase 10 metros, y voy a decir que yo quiero dejar acá, vamos a decir, cortar el 20% de este. Entonces necesito saber qué valor es de la variable, o sea, yo sé que 10 es la media, que me deja un 20% arriba y un 80%, o sea, acá hay un 80%, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿a partir de qué valor me queda esta proporción para un lado y para el otro? Entonces hago un muestreo, tengo la media, saco un desvío, digo, ¿y ahora qué hago? Ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo sé cuál es el valor que me deja ese porcentaje de árboles para un lado y para el otro? Esa es la pregunta que contestaría, por ejemplo, de esta manera. Frecuencia relativa, bien, bueno, esto lo puedo expresar en frecuencia relativa, pero bueno, vamos a Entonces, dijimos que la distribución normal tenía dos parámetros. Uno era mu, punto y coma, y el otro era sigma. Cuadrado, perdón. O sea, la varianza. Estos son los dos valores que me definen la distribución. O sea, si yo no tengo esos dos valores, acá en esta ecuación de acá abajo no puedo calcular nada, ¿no es cierto? Porque ahí ustedes ven que está sigma cuadrado, están los datos de x por y al cuadrado, acá está sigma solo, acá está pi, ya sé lo que es pi, acá está e, ya sé lo que es la base de los logaritmos neperianos, acá está de vuelta sigma, pero si no tengo sigma y mu, no puedo operar, porque acá está mu, o sea, después todo esto que calculo lo tengo que relacionar a mu. Con lo cual, estoy en problemas. Tengo que conocer esos dos parámetros para poder operar con esta distribución. Esta distribución tiene valores, ¿cómo se dice? Digamos, conocidos, o sea, empíricos que a mí me van a orientar bastante. Algunos son totalmente intuitivos, ¿no es cierto? Y otros no.
algunos los tengo que calcular y hay otros que los puedo sacar por tabla. Hay unos que son, si yo les digo, por ejemplo, ¿dónde está mu respecto de la probabilidad? ¿Qué pasa? Ustedes enseguida me dicen, mu está acá. Entonces, ¿qué parte? Parte en 2 y la probabilidad que hay para acá es del 50%, y la que hay para acá es del 50%. Eso es reintuitivo. ¿Está? ¿Cómo se asocia con los desvíos? Y la distribución normal tiene una relación. Más o menos un desvío abarca el 68%, más o menos 2 desvíos abarca el 96%, más o menos 3 desvíos el 99%. Estas son relaciones empíricas. Entonces, yo sabiendo la media y el desvío puedo empezar a conjeturar qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar a trabajar un poco con esto de manipular un poco las distribuciones y ver qué pasa. ¿Cómo puedo hacer cálculos como el que me planteaba recién? Si quiero calcular a partir de qué altura, ¿cómo hago para hacer ese cálculo con una tabla? ¿No? Entonces, por ejemplo, si tengo una distribución acumulada normal, ¿cuál es la probabilidad de obtener rendimientos menores a X? O sea, ¿cuál es? Esto acostúmbrense siempre, ante cualquier pregunta lo tengo que poder escribir y dibujar. Porque si no lo dibujo me voy a confundir. Después cuando la tengan clara algún día lo pueden hacer sin dibujo. Pero hoy les aconsejo que dibujen y rayen lo que quieren. ¿Cuál es la pregunta? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿la probabilidad qué es? ¿Es un valor de X? Hola. Sí. No. La probabilidad estaba acá, ¿no es cierto? Acá. ¿Ya? Los valores de X están acá. Entonces, la probabilidad es el área pintada de rojo. Entonces no es un valor de X, está asociada a un valor de X, eso sí es cierto. O sea, es decir, el límite lo marca un valor de X. Pero es un área, o sea, va a ser un área. Por lo tanto, por ejemplo, ¿cuánto va a valer? Va a valer, ¿puede valer 3? No, No. ¿Por qué? porque no va de 0 a 1. Correcto, va de 0 a 1. O sea, si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de menos infinito a más infinito? Ustedes que me contestan. 1. ¿Cómo? ¿Cuál es la probabilidad de menos infinito a más infinito? 1. 1. ¿Cuál es la probabilidad de menos infinito? 0. 0. ¿Cuál es la probabilidad de mu? Mu estaría por acá, ¿no? O sea, acá. ¿Cuál es la probabilidad de mu? Ahí está. ¿Cuánto es la mitad del área de todo eso? 0,5. Muy bien. Esto es para que más o menos... Entonces ahora veo que ahora sí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad, o sea, cuál es el área pintada de rojo, cuánto vale para X, un X determinado? Bien, entonces ya estoy parado en el problema. O sea, ¿qué me están preguntando? Un P me están preguntando. Tiene que ser un valor entre 0 y 1, tiene que ser un valor menos de 0,5 porque está a la izquierda de la media, así que es un valor menos de 0,5. Todos esos datos ya los tengo por analizar el cuadro y la gráfica. Entonces, dijimos, ayer habíamos pasado esto, sí. Dijimos que había infinitas distribuciones normales que tenían su media y su varianza asociadas. Decíamos que una variable aleatoria, x, tiende, eso quiere decir tiende, a una distribución normal, con parámetros mu y sigma cuadrado. O sea, esto
es ya medio expresiones matemáticas, ¿no es cierto? Pero tengo que tener esos parámetros. Uy, qué mamarracho que hice acá. Entonces, veíamos que tenía infinitas. Si sigue en la ecuación normal, yo podría calcular a partir de la ecuación las integrales de las áreas debajo de cada una de ellas, ¿no es cierto? Pasa que es una ecuación bastante compleja y que no tiene primitiva y que es muy difícil cálculo, con lo cual no es práctico calcularlo de esta manera. Por lo tanto, ¿qué hicieron los matemáticos? Y dijeron, bueno, hagamos una tabla, tabulemos una distribución normal, una distribución normal con ciertas características que hoy vamos a ver, y a partir de esa, las demás la adecuamos a esa para calcular las probabilidades y sacarlas por tabla. En vez de hacer el cálculo ya están tabuladas, ¿no es cierto? Pero el concepto es el mismo. Entonces, ¿cuál es la relación ahora? Yo tengo una variable x, cualquiera, una variable aleatoria x, ¿y qué relación tiene con esa que está tabulada? Ahí viene un poco el kit de la cuestión. Si yo quiero calcular estas dos áreas, o sea, a esta restarle esta otra, para calcular lo que queda acá entre medio, ¿cómo procedo? Bien. Yo voy a tratar de correr a una distribución que se llama normal estándar. La normal estándar, bueno, en castellano. La normal estándar es algo que está tabulado y se la simboliza con una z sub 0 o z. O sea, es una distribución normal que está centrada en 0, ¿sí? Y que tiene varianza 1. O sea, mu es igual a 0, y mu es igual a 0 y sigma cuadrado es igual a 1. ¿Está? Esa es la característica que tiene y está tabulada. Y esa sí tiene valores conocidos. Esa es con la que yo me voy a manejar. Ahora tengo que ver cómo compatibilizo para llevar mi variable de la altura de los árboles, porque la media de la altura de los árboles no era 0. Era, qué sé yo, 14 metros. Y ahora, ¿cómo hago para llevar y traer estos valores para hacer el cálculo de probabilidades o, en su defecto, el cálculo de valores de la variable? Ese es el tema que nos va a competir hoy. Ese procedimiento se llama estandarización, que es decir, corro la variable, yo tengo una variable acá, una distribución normal estándar centrada en 0, y acá tengo la distribución de la altura de mis árboles, que que era 14. Entonces, ¿cómo hago para correr acá? Porque esta es la que está tabulada, esta está tabulada en tabla y tiene las integrales calculadas. Entonces, ¿cómo hago para desplazar esto y hacer acá el cálculo a que corresponde al 20%? Y después lo tengo que volver a traer eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, ese procedimiento es el que vamos a ver después del recreo. Vamos a hacer un pequeño recreo, 10 minutitos, 5 y 7 más o menos arrancamos de vuelta y retomamos un poco este tema. ¿Preguntas hasta acá?